Hola a todos, bienvenidos a Eficiencia. Vamos a continuar con el estudio de la isomería, que empezamos en el vídeo anterior donde vimos la isomería plana. Ahora vamos a ver otro tipo de isomería, se llama isomería espacial, también conocida como estereoisomería. La estereoisomería se caracteriza porque sus isómeros no pueden distinguirse uno del otro con una representación plana, con una representación en dos dimensiones, sino que necesitamos recurrir a una visión, a una perspectiva tridimensional. Luego, para distinguir a los isómeros, a los estereoisómeros, necesitamos una representación tridimensional, una perspectiva tridimensional. Hay dos tipos de estereoisomería o isomería espacial: la geométrica y la óptica. Empezamos por la geométrica. En la geométrica es la estereoisomería geométrica es típica de los alquenos y de los hidrocarburos cíclicos. Empezamos por los alquenos. Los alquenos se caracterizan porque tienen un doble enlace. Y el doble enlace tiene la peculiaridad de que no permite la libre rotación de los dos átomos de carbono. Es decir, si tenemos dos átomos de carbono unidos por un enlace simple, los dos átomos de carbono pueden girar uno respecto del otro libremente. Pero si están unidos por enlace doble, se quedan fijos en el plano. Solo pueden vibrar un poquito, no pueden girar uno respecto del otro. De modo que el doble enlace es un enlace sin rotación libre, como ocurre con el enlace simple. Vamos a ver eso con un ejemplito, una representación. Si nosotros tenemos un alqueno típico, dos átomos de carbono unidos por un doble enlace, ese eje de unión de doble enlace entre esos dos carbonos va a fijar un plano en el cual van a permanecer sin girar uno respecto del otro, es decir, van a estar fijos. Eso supone que los radicales que se encuentran unidos van a quedar o bien por encima o bien por debajo del plano. Vamos a colocarlo ahora mismo en esta posición. Vamos a colocar un radical arriba, otro radical igual en este otro carbono también arriba del plano, y por debajo vamos a colocar radicales R', por debajo del plano. Aquí quiero representar este radical que se encuentra por debajo del plano. Pues en esta posición en la cual tenemos dos radicales iguales por encima, dos radicales en la misma posición o por debajo, es una posición cis, se le llama cis, es igual. Es lo mismo que decir que están los radicales en el mismo lado. Si lo que tenemos son a los radicales en el lado contrario, vamos a dibujarlo aquí de nuevo, vamos a poner nuestros carbonos, vamos a colocar nuestro planito, vamos a colocar ahora aquí un radical, vamos a poner aquí uno prima, y aquí uno R, y por lo tanto el otro prima estaría aquí, y el otro R estaría aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, tenemos a radicales distintos en el mismo lado del plano. Los radicales iguales estarían a distintos lados del plano. Eso se llama una posición trans. Radicales en distintos lados del plano. Además, he dicho también que esto era típico de los hidrocarburos cíclicos. ¿Por qué? Pues porque también pueden diferenciar un plano. Entonces, tenemos los hidrocarburos cíclicos. En este tipo de hidrocarburo, vamos a colocar aquí un hexano. Entonces, en cada vértice recordad que tendríamos los carbonos situados y cada carbono tendría posibilidad de, aquí si los pongo con enlace simple, otros dos radicales. Fijaros que en este caso el anillo estaría representando el plano. El propio anillo sería el plano. Y podemos tener radicales por arriba y por abajo. Si yo coloco, por ejemplo, en este carbono, vamos a llamarle 1 y 2, un cloro arriba, otro cloro arriba y lo demás lo dejo con carbono,
Lo que tendríamos sería en este caso, un 1, 2 dicloro, porque tenemos dos cloros, 1, 2 dicloro hexano en posición, ¿cuál sería esta? Los dos en el mismo lado. Cis, en posición cis. Voy a comentar, viene a colación, algo que seguramente estaréis hartos de oír en la televisión, de leerlo en revistas y demás, y es que se oye mucho eso de grasas cis, grasas trans, ácidos grasos, cis o trans. Bien, pues eso hace precisamente referencia a este tipo de isomería que estamos viendo. Y es que los ácidos grasos insaturados, que son los más saludables, pueden estar en posición cis o trans. Y va a repercutir una posición u otra a la salud bastante. De modo que si nosotros tenemos esos ácidos grasos insaturados, si los tenemos insaturados con un doble enlace, si estamos hablando de alquenos, existe esa posibilidad de cis o trans. Si colocamos ese doble enlace en forma cis, ¿qué va a ocurrir? Pues que la cadena hidrocarbonada, vamos a dibujarla lo mejor posible, que tenemos a un lado o la que sale al otro lado, va a formar un codo. Forma un codo. En posición cis, forma un codo. Mientras que en posición trans, a ver si consigo que me quepa aquí, de alguna manera, tendríamos aquí y ahora por debajo el otro H. Este lado lo tendríamos igual, pero este otro ahora estaría saliendo de aquí. Luego tendríamos algo parecido a esto. Luego, si os fijáis, ahora no va a haber ningún codo. Luego en posición, vamos a borrar aquí, que está esto demasiado apretado. Luego en posición trans se encontraría recto el mismo tipo de ácido graso. Y esto es importante, ya que los ácidos grasos trans, diferentes estudios, parecen indicar que son mucho menos saludables. Cuando le dediquemos a los lípidos, vamos a entrar en más profundidad en esto. Bien, el otro tipo de estereoisomería es la óptica. La estereoisomería óptica se caracteriza porque sus isómeros, que en este caso recibe el nombre propio, se llaman enantiómeros. También se les conoce como moléculas quirales, como quirales. Son una imagen especular el uno del otro. Son imagen especular. De hecho, lo de quiral hace referencia a mano, y es que las manos son un buen ejemplo de imagen especular. Fijaros, las manos, esta mano izquierda sería un reflejo de esta mano derecha en el espejo o viceversa. De modo que no son iguales, ya que yo no las puedo superponer. Si las superpongo, como veis, no coinciden. Solo coincide su imagen especular, pero no son el mismo tipo de molécula. A eso se le llama enantiómero o moléculas quirales. Para que esto se dé, debe de existir un carbono asimétrico. ¿Y qué es un carbono asimétrico? Pues aquel que tiene 4 radicales distintos, de modo que puede formar la siguiente imagen. 4 radicales distintos. De modo que si nosotros tenemos aquí un carbono, colocamos aquí un radical, tendríamos otro radical aquí como hacia atrás, otro hacia atrás, sería el 3, y tendríamos un radical aquí por delante, formando como una tercera pata, sería el radical 4. Este, que es carbono asimétrico, se suele representar con un asterisquito ahí. Bueno, pues si nosotros imaginamos que esto es un espejo y hacemos una imagen del mismo, tendríamos algo así. Vamos a ver cómo me sale la imagen. Tendríamos el 1 aquí, tendríamos el 3 estaría aquí, el 2 y el 4, más o menos. De modo que si os fijáis, cuando hay carbono asimétrico puede darse este tipo de isomería, ya que podemos obtener una imagen
especular, que hace referencia a imagen en el espejo, de uno respecto del otro. Aquí lo que distinguimos son dos tipos de formas. Hay dos tipos de formas porque, digamos que tienen este tipo de... Esto sería la forma D y esta sería la forma L, por ejemplo. Tienen una peculiaridad y es que pueden desviar la luz polarizada hacia la izquierda, sería la L, o hacia la derecha, sería la D. Luego, vamos a ponerlo aquí. Las formas L y D son los dos tipos de formas posibles, la de una imagen especular o la de la otra, y se caracterizan porque desvían la luz polarizada a la izquierda, sería el enantiómero L, o a la derecha, sería el enantiómero D. Hace referencia a levógiro, dextrógiro. A esto, si queréis verlo con un poco más de profundidad, estudiarlo con un poco más de profundidad, le voy a dedicar un vídeo que vamos a hablar con más detalle de esto de la imagen, de la luz polarizada y de esta desviación que producen los estereoisómeros de la misma. Ejemplos. Vamos a poner el ejemplo del ácido láctico. Bien, el ácido láctico, un ácido sencillo, COOH, CH3, tiene aquí un OH y un H. Por cierto, su nombre químico, practicamos un poquito, sería ácido, porque tiene aquí el grupo ácido, 2, porque tiene un grupo hidroxilo, 2-hidroxi, en el carbono 2, propano, propanoico, la terminación oico del ácido. En este caso, hay una convención internacional, de modo que a la hora de representar una forma u otra, si queremos representar la forma D, colocamos el grupo OH del carbono asimétrico más alejado del grupo principal a la derecha. Entonces, como aquí lo hemos colocado a la derecha, esto sería la forma D. Si quiero colocar la forma L de este carbono, como veis, este carbono, por cierto, no lo he dicho antes, es asimétrico, tiene un grupo, un radical aquí, otro distinto aquí, otro aquí y otro aquí. Radical ácido, alcohol, metil, hidrógeno. La imagen especular del mismo sería lo mismo, COOH, CH3, y ahora pondríamos el OH en el lado contrario. De modo que, como si os fijáis, como ahora tenemos el OH aquí, este sería el carbono asimétrico, esto sería el enantiómero L. Bueno, pues eso es todo. No olvidáis darle a me gusta, que ha sido así, y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.